O sea, una consulta referente a lo de la liberación que hablaban para realizar los test rápidos a los transportistas. ¿Esto sería, tendría algún costo? ¿Ustedes estarían asumiendo los costos de esta prueba? Porque ha habido mucha especulación, porque dicen que es mejor que no se le dé el permiso al sector privado, porque dicen que aprovecharían el hecho del costo de las pruebas. Entonces, ¿cómo estaríamos en ese A ver, sentido? lo que hemos dicho es que hay que diferenciar. En el sector privado, la gente cuando toma la decisión de ir a hacerse un examen al sector privado, obviamente va con la disposición de pagar. Primero estamos hablando de que aquí hemos dicho, si la persona está dispuesta a pagar por un test, no le va a quitar a una persona que no tiene recursos la oportunidad, porque esa persona, si no tiene más opción que ir al sistema público a hacerse el examen, se lo está quitando a alguien que no tiene plata. Porque la realidad es que lo único que manejamos extraoficialmente es que en Nicaragua hay 26.000 pruebas, kits de pruebas, que además no tienen todavía los kits de extracción, que lo que estamos manejando es que estos kits de extracción vienen, si acaso, dentro de 3 semanas. Entonces, en esa situación donde no manejamos cuántos tests están disponibles y le quitamos a esos test disponibles los que hay, cuando gente que puede pagarlos puede pagar, creo que es donde nosotros hemos señalado en primer lugar esa realidad. No solo eso, la cantidad de test que están disponibles, si fueran esos 26.000, aún así consideramos que en Nicaragua se necesita tener 4 o 5 veces esa cantidad de test. ¿Qué es lo que se refiere al sector privado? Si nosotros tuviéramos la capacidad de hacer eso, por supuesto que sale más conveniente para la protección de nuestros colaboradores que el propio sector pague y asuma esos test para la protección de estos ayudantes de transportistas y los conductores de las unidades de transporte, y de esa manera que esto asegure su salud, pero que también no solo eso, sino que asegure el mismo abastecimiento. ¿Qué es lo que pasa? En los videos que ustedes pudieron ver ayer, por ejemplo, en el caso de estos 2 transportistas que fueron devueltos caminando, las unidades de transporte se quedaron del lado de Costa Rica. Eso significa que se tiene que ir a buscar 2 conductores, tienen que enviarse esos 2 conductores, tienen que hacerle a esos 2 conductores exámenes, esperar otros 2 días para que puedan entonces tomar esas unidades y continuar su camino. Entonces estás hablando de una cantidad de días que tiene un costo enorme para que la gente no reciba sus insumos y para el propio costo de las empresas. Entonces, por supuesto que lo que se está buscando con esto es que podamos hacerlo de esa manera. ¿Han considerado el precio que tendrían esas pruebas? Sí. Ve, en el mercado, ahora que estamos en una situación donde obviamente esto, lo hemos dicho anteriormente, ha sido una situación de incertidumbre enorme, esto nadie lo conocía, entonces esto es prueba y error, han salido diferentes laboratorios diciendo que tienen las mejores pruebas. Entendemos que hay 3 tipos de pruebas, hay pruebas que toman 20 minutos con los niveles de sensibilización necesarios, tenemos pruebas que dilatan menos con menos niveles de sensibilización, por lo cual son tal vez más inciertas en el resultado, y tenemos pruebas que se toman 24 a 48 horas. Entonces, desde ese punto de vista, cada una de estas diferentes pruebas tiene diferentes costos, pero de nuevo, esto depende de que si hay un compromiso, si se permite que el sector privado lo pueda hacer y pueden entonces juntarse los diferentes hospitales, los diferentes laboratorios y hacer pedidos en cantidades mayores, podrían tener un costo menor. Lo que sí sabemos es que hay laboratorios en los hospitales privados que tienen esta posibilidad de poder hacer este tipo de pruebas. Entonces, creo que en ese sentido es importante pues dejar esta posición sentada. Creo que también es importante que se me estaba quedando, ahora que estamos viendo que cada vez hay más casos a través de las redes, porque en la información oficial crecimos en 9 casos en los últimos días.
digamos, casi a un nivel de un caso diario. Creo que es importante hacer un llamado a las autoridades para que empecemos a trabajar cada vez más en línea, para que protejamos a los trabajadores del Estado y para que protejamos a los usuarios, en este caso, de los servicios del Estado. Y en ese sentido es vital que se puedan tomar las decisiones de que los trámites, en la medida de lo posible, se hagan en línea, que en el caso, por ejemplo, de los registros sanitarios de alimentos que se están venciendo, que se dé automáticamente por parte de las autoridades prórrogas para que la gente no tenga que ir a hacer estos trámites, y más aún en un mundo donde parte de estos trámites requieren que tengas que ir a buscar documentos apostillados en otros países del mundo que hoy están cerrados. Entonces, lo que estamos haciendo es poniendo en riesgo también por esa vía el abastecimiento de lo que la población demanda, de aquellos alimentos que la población demanda. Entonces queremos también insistir en que esta es una línea de trabajo que se tiene que empezar a hacer de parte de las autoridades. Pregunta Michelle Polanco, de Canal 10. Don José Adán, a propósito del tema que usted hablaba de transparentar la información, el lunes el diario La Prensa publicó un artículo acerca de que el gobierno del presidente Ortega habría reportado al Fondo Monetario Internacional una serie de medidas que, según el comunicado, el gobierno ha publicado. Esto con el fin de obtener recursos para atender la pandemia. La pregunta radicaría si ustedes conocen acerca de este documento y si estas medidas que están expresadas en ese documento, como es el distanciamiento social, algunas medidas económicas, ustedes tienen conocimiento de ellas y si en realidad el gobierno las está aplicando. No conozco el documento, lo que sí hemos visto es que en los últimos días, por ejemplo, en el caso de algunos registros sanitarios sí se han empezado a agilizar. Hemos visto en los últimos días que sí las autoridades del MINSA han decidido finalmente comprar equipos médicos necesarios para atender este tipo de pacientes. Hemos visto en los últimos días disposiciones de entidades públicas como la Corte Suprema de Justicia, donde han venido tomando medidas más estrictas para proteger a sus trabajadores, y que ojalá que esas medidas sean transversales para el resto de los trabajadores del Estado y que no solo sean en la Corte Suprema. Hemos visto, por ejemplo, el día de hoy una notificación que hace el INSS donde para hacer reestructuración de acuerdos de pago están diciendo que se pueden ya hacer en línea. Entonces, por lo menos vemos cierta situación en las redes del gobierno donde se habla de este tipo de acciones, pero en concreto, cuando nosotros le damos un seguimiento a lo que está sucediendo en la práctica, esas medidas no están todavía en ese sentido aplicándose. Ahora, ¿estas serían suficientes para que el Fondo Monetario desembolsara el préstamo que Nicaragua está solicitando? Y si el fondo haría una especie de contrapeso o de verificación de estas medidas que el gobierno le ha presentado. Hay algo que se llama Special Drawing Rights, que son la cantidad que un país tiene, que es propio de ese país en el fondo. Es nuestro entender, y aquí es una situación que hay que validar, pero es nuestro entender que el país sí tiene acceso a esa cantidad que es del propio país. Sin embargo, en el resto de los países de la región, lo que hemos visto es que ellos están obteniendo esa cantidad más un porcentaje adicional que está por encima de lo que cada país tiene en el fondo. Esa situación es la que hemos venido comentando, que cada país ha venido solicitando y que ha venido recibiendo. En el caso de Nicaragua no tenemos información que indique que ya se solicitó eso.
igual que no tenemos información que al BESIE se le haya solicitado una cantidad que está disponible ahí para poder atender la pandemia en Nicaragua. Inclusive entendemos que hay algunos recursos que estaban dispuestos a ser reasignados por parte de otros organismos multilaterales que por lo menos hasta días atrás no había solicitado tampoco las autoridades el uso de estos recursos. Entonces, desde ese punto de vista, aquí no tenemos información oficial, entonces lo que se maneja es información extraoficial y eso no nos permite que al no ser informados tengamos la certeza de que las cosas están yendo en la dirección que tienen que ir. David Quintana. José Dan, nosotros hicimos un recorrido de la zona franca, que están aplazadas. Ninguna están aplicando medidas sanitarias a su personal. Y las mujeres sobre todo están en la indefensión. ¿Qué harían ustedes al respecto? Algo que solo al gobierno se le está exigiendo también, no se le exige esta zona franca, para todas, así como las Mercedes y otras empresas que hemos recorrido nosotros esta semana están imposibles. La misma demanda para el sector privado. Ayer dábamos una entrevista con uno de los más importantes canales de televisión aquí del país y hacíamos este señalamiento también, que este es una situación, un compromiso, una responsabilidad que se tiene que tener por parte tanto del sector privado como del sector público. Aquí no hay, en esta situación, no hay quien no tenga que cumplir. Y en este aspecto, efectivamente, nosotros hemos estado en comunicación con organizaciones sindicales de Zona Franca y hemos estado trasladando la información que ellas están recopilando y la hemos estado transmitiendo y estamos buscando en este sentido que las empresas asuman los protocolos necesarios en este sentido, especialmente en estas empresas donde se necesita, donde hay cantidad de personas trabajando. En esto hay que ser cuidadoso en la manera en cómo se aglomeran en entrada, es decir, cómo las personas tienen que tener un protocolo y aquí también es pedirle el apoyo a las mismas personas, porque al tomar la empresa la decisión de, por ejemplo, tomar la temperatura a cada trabajador que va a entrar, entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Y ayer lo comentábamos, por ejemplo, en los supermercados que ya están haciendo estos protocolos, que se encuentran con personas que se molestan porque se les tiene que tomar la temperatura. Esto es parte de la nueva normalidad que tenemos que tener hoy en el mundo. Luego, estas personas se aglomeran para que nos mantienen los 2 metros de distancia, entonces ahí tiene que continuar haciendo la empresa a través de sus equipos un esfuerzo para que en conjunto con las propias organizaciones sindicales tengamos la capacidad de ir promoviendo y que la cultura del operario, del trabajador también ayude en este sentido. Este es un esfuerzo compartido de empresa y de trabajador y tenemos que seguir haciéndolo, llamándolo, empujándolo hasta que lo logremos. Pregunta Castalia Zapata de Canal 12. Buenas tardes, José Adán. ¿La empresa privada tiene alguna especie de informe o conteo de cuántos comercios han cerrado durante estos 2 meses desde que se detectó el primer caso de coronavirus en Nicaragua? Y si cuánto también prevén que sea la cantidad de desempleo en los próximos meses en el país. En realidad los números del empleo FUNIDES los ha estado señalando. Creo que desde ese punto de vista es importante en este sentido el esfuerzo que se está tratando de hacer entre COSEP y FUNIDES, porque al no existir la información oportuna, al no haber transparencia de información tampoco económica, entonces estamos teniendo que hacer nuestra propia investigación. Compartían con nosotros grupos académicos que han hecho encuestas donde vemos que los sectores, y lo que estamos manejando es que los sectores más afectados en el caso de Centroamérica en este momento son los hoteles, restaurantes, turismo y entretenimiento. En segundo lugar, automotriz. En tercer lugar, bienes raíces. En cuarto lugar, telecomunicaciones, construcción, zona franca. Y así vamos viendo cómo
todos los sectores están afectados, menos en este sentido el sector menos afectado. Obviamente, en primer lugar, es la administración pública, porque pues, recibe de los impuestos de los nicaragüenses el pago de su salario. Y luego viene agricultura, en relación a los productos no perecederos, porque recordemos que esto es una realidad, nosotros necesitamos comer para vivir. Y en ese sentido, esta es una situación pues que todavía no tiene ese impacto rural que vemos en lo urbano. ¿Cuántas empresas han cerrado? Es una situación que al no existir información oficial como la que existía antes, donde el INSTE reportaba cuántos empleos formales crecían o no crecían al mes, cuántas empresas se inscribían o se desinscribían al mes. Entonces, aquí lo que estamos nada más es tratando de nuevo, y mencioné la semana pasada, y ya mañana tenemos lista la encuesta que vamos a hacer en los próximos, a partir de mañana por 3 semanas, donde vamos a poder tener información directa de las empresas para poder decir qué es lo que está pasando, por lo menos en el sector formal al cual nos vamos a dirigir en este momento con esta encuesta. Posteriormente vamos a trabajar una encuesta que ya va a incorporar al sector formal y al sector informal para poder tener la información también de la informalidad. Lorenzo Vega, de Voz TV. Don José Adán, preguntarle, usted hablaba de unos insumos médicos que siguen retenidos en revisión sanitaria. Más o menos cuánto es la cantidad y qué insumos médicos serían y qué tan necesarios son realmente para ponerlos al servicio de la población. Lo otro sería, usted mismo mencionaba que se está viendo una nueva fase del virus con muchas personas pues que prácticamente han perdido la vida con los síntomas de la COVID. Ustedes en la empresa privada, ¿cómo van a acentuar realmente las medidas de prevención? En algún momento se le hará imposible a algunos trabajadores poder llegar físicamente a sus labores. Entonces, en este sentido, ¿qué medidas van a tomar y si esto les vendría a afectar realmente la parte económica de estas personas? Obviamente, de nuevo pongo el ejemplo de los supermercados. ¿Qué es lo que está haciendo ya una cadena de supermercados? Ya se está haciendo un recorrido tanto a la entrada como a la salida del personal. Es decir, ya tomaron la decisión de que su personal no tome el transporte público. Esa situación, sin embargo, la pueden hacer empresas que tienen los recursos, empresas grandes, empresas que pueden desde ese punto de vista poder responder pues con esa alternativa. Por el otro lado, en esto hay que ser también, es importante, si viene un bus que ha contratado una empresa privada donde vienen 50 colaboradores y resulta que al llegar el bus a la empresa y se empieza a medir la temperatura y dentro de ese bus hay una persona que ya viene con temperatura, pues las 50 personas que están en ese bus tienen que irse a cuarentena. Y esto ya se ha empezado a hacer en diferentes industrias del sector privado. De nuevo, estamos hablando aquí de empresas grandes que pueden hacer este tipo de medidas y que tienen los recursos para poder implementar este tipo de medidas. Por eso es que hemos insistido en que hay que lavarse las manos, por eso hemos insistido que hay que usar mascarillas, por eso hemos insistido que en los buses del sector público no pueden ir llenos, por eso hemos elogiado esfuerzos de innovación como los que han hecho transportistas para poner esos lavamanos en los buses. En este sentido, todas aquellas medidas que ayuden a la persona que sí tiene que trabajar para poder sobrevivir día a día, hay que crear ese hábito de higiene y que esa persona entienda
que no solo se está protegiendo a ella misma, sino que está protegiendo a todas las personas que están a su alrededor. ¿La cantidad de insumos médicos retenidos? Aquí estamos hablando de, básicamente, el tema no es tanto, o sea, en el caso de los test rápidos, no es que están retenidos, es que no se da la autorización para que los podamos importar. Entonces, ahí lo que se da es una situación de que hasta que te den aprobación vas a pedir la orden y hasta que pidas la orden vas a esperar otras 3 semanas para que venga. Entonces, esto es un tema que realmente está más vinculado a los exámenes de pruebas rápidas. En relación a los otros equipos, hemos dicho que ya hemos empezado a ver señales en la línea de autorización de lo que era ventiladores, oxímetros, bombas de fusión, tensiómetros, eso sí se está ya empezando a probar, pero de nuevo creo que es importante insistir en ese llamado a que tanto el sector público como el sector privado hay que hacer todos los esfuerzos para darle el equipo de protección especial a los médicos y al personal sanitario. O sea, una última consulta. Hay en muchos casos gente que está presentando síntomas parecidos al COVID. Obviamente, en algunos casos no se les está, o en la mayoría de los casos no se les está realizando las pruebas y no están dando subsidios tampoco en los hospitales. ¿Qué pasaría en ese caso? La empresa privada, si la persona tal vez o no tiene vacaciones, ¿cómo pasaría en ese caso? ¿Se le deduciría el salario si la persona no puede llegar a trabajar no teniendo un subsidio? ¿Cómo sería? Yo creo que lo peor no es que hablemos del tema de vacaciones, porque creo que la empresa tendrá en esto que ser consecuente con ese trabajador. Yo creo que lo peor es que si vos no le decís a ese trabajador que está enfermo y que puede contagiar al resto de trabajadores, lo que estás es simplemente haciendo que el contagio se siga diseminando en toda esa actividad. Y aquí, si queremos proteger también no solo la salud, sino la economía, eso es una manera de cómo no proteger la economía, porque tarde o temprano los contagios van a afectar a esa empresa, al empleo de esa empresa, a la realidad de la demanda de las familias que dependen del empleo de ese trabajador, de esa empresa. Entonces, desde este punto de vista es lo contrario. Si es que el aislamiento oportuno lo que te permite es asegurar que la actividad pueda continuar. Y eso es por lo cual hemos insistido tanto en este tipo de medidas. Por lo mismo, entonces la empresa debe de asumir el pago si realmente no se le da el subsidio. En el caso de la empresa formal debería de ser una actitud consecuente de esa empresa con el trabajador. Recordemos, sin embargo, que está la otra cara de la moneda, que es la informalidad. Gracias. Para finalizar, Michelle Polanco tiene una última pregunta. José Adán, solo quería que me confirmara cuáles son aquellos sectores que se verían afectados de que si el gobierno no toma medidas económicas para poder contrarrestar la crisis que se estaría viviendo. Transversalmente. Si las medidas que yo mencioné, las medidas, a ver, ¿cuáles son los sectores que están directamente afectados en este momento por este segundo tsunami? Dije turismo, hoteles, restaurantes, el comercio, todos estos sectores donde está la mayor cantidad de empresas pequeñas e empresas informales. Si les das este tipo de medidas, que es lo que han hecho en el resto de los países, les estás dando oxígeno para sostenerse, les estás dando la posibilidad de que esa empresa no tenga que tomar la decisión, primero de correr el empleo que genera y luego que se tenga que cerrar. Entonces, el grande tiene la característica de que va a sobrevivir, el mediano la va a pelear, pero el pequeño y el micro es donde en realidad van a estar las principales caídas. Entonces, en ese sentido es donde insistimos, estas medidas son para ese sector de la economía. Tal vez solo cerrar en nota, hemos estado dándole monitoreo al tema del financiamiento y afortunadamente en ese sentido sí vemos que el financiamiento para el sector agrícola está y que el invierno que se ve positivo
está haciendo que los productores estén tomando la decisión de sembrar, y creo que en estas circunstancias eso es una noticia positiva. Gracias.